aquí tenemos el centro de la pregunta de nuevo, ¿verdad? Si es la capacidad de creer algo intelectual o, como dice en Romanos, un regalo del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Estamos respondiendo a tus preguntas sobre la Biblia y en este caso tenemos preguntas de un miembro de la iglesia que tiene preguntas que no son sus preguntas, pero son preguntas que escucha a menudo. Entonces vamos a escucharlos y a conversar especialmente hoy sobre el tema de bautismo y específicamente cómo el bautismo salva. Vamos a escuchar la pregunta y ver lo que podemos decir. ¿Por qué los luteranos confesionales dicen que el bautismo salva cuando el bautismo es algo que nosotros hacemos en obediencia a Dios y Jesús es el que nos salva por medio de su sacrificio en la cruz? Ok, ¿escuchaste la pregunta? Sí, la respuesta corta es ¿por qué los luteranos lo decimos? Porque la Biblia lo dice. Es la respuesta corta, ¿no? Hay varios pasajes en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Nos habla de cómo ahora el bautismo nos salva. También Tito 3, 4 y 5 habla del bautismo como el lavamiento de la regeneración. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El apóstol Pedro predicando, ¿verdad?, en el Pentecostés y llamando al arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Entonces el bautismo está siempre presente en la Escritura cuando hablamos de salvación. Entonces no podemos dejar de pasar por alto el rol del bautismo para la salvación. Entonces el bautismo no es solamente una señal o algo que nosotros hacemos, sino es más bien el pacto que Dios hace con nosotros. Y si queremos hablar de justificación o cómo Dios nos hace santos, nos hace puros, justamente el bautismo nos expresa claramente esto, especialmente el bautismo de niños, aunque no vamos a ir allá todavía. Entonces, hay algunas cosas que se asumen en la pregunta que vale la pena reflexionar. Por ejemplo, ¿por Jesús nos salva o nos salva el bautismo? ¿Por qué hay esta dicotomía? ¿Por qué debemos pensar que es uno o el otro? ¿Qué te gustaría decirnos respecto a eso? Sí, no, yo creo que este es el centro de la pregunta, que muchas veces la gente quieren separar o minimizar, buscar la cosa más mínima. Si es salvación por la fe, entonces no puede ser fe y o fe en. Tiene que ser la fe como en el espacio. Jesús murió en la cruz y esa es la salvación, pero la cruz misma es un medio de salvación, ¿verdad? Jesús murió en la cruz. Por medio de la cruz somos salvos. ¿O es en la cruz o es en Jesús que encontramos nuestra salvación? Bueno, es Jesús a través del instrumento de la cruz que ganó nuestra salvación. Si ahí aceptamos un instrumento, yo creo que lo que le cuesta a la gente con esta pregunta es el bautismo parece ser también un instrumento, pero un instrumento del ser de la persona. Uh-huh. Que yo estoy haciendo algo para Dios o por mostrar mi fe a Dios es una obra. Y cuando asumimos que el bautismo es una obra del hombre, podemos decir, pero la salvación es por la fe, no por obras. Y yo creo que ahí comenzamos a tener esta pregunta. Exactamente, creo que esta es parte de estos temas que se asumen y que nos van a llevar a, vamos a decir, a conclusiones erradas o distintas a lo que la Escritura nos dice, como por ejemplo en la pregunta decía, nos bautizamos en obediencia a Dios. Entonces claramente uno puede ver ahí que hay un entendimiento del bautismo como una obra, algo que nosotros estamos haciendo.
Cuando el bautismo es un don de Dios, es algo que Él nos ofrece. La carta de Primera de Pedro está llena de imágenes bautismales. Primera de Pedro 2:9, que hablamos sobre sacerdocio real, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido, raza escogida o linaje escogido. Y especialmente si queremos hablar de eso con respecto al bautismo, cómo uno es parte de una raza, de un linaje, es por causa del nacimiento. Y el bautismo es como nacemos de nuevo. Y nacer es ser paridos. Entonces no es algo que nosotros hacemos, es claramente como Dios nos hace sus hijos o nos adopta como sus hijos. Lo único que nosotros podemos hacer, y aún no somos capaces de hacer por nosotros mismos, es creer. Y yo creo que también cuando veamos algo que suena a mandamiento, pensamos la ley y la obediencia. Si alguien dice bautízase, podemos decir, bueno, están dando órdenes, están dando leyes. Pero saqué mi billetero porque yo creo que esto lo ilustra bien. Bueno, quizás no tengo nada de chavo. Imagínate que yo tengo aquí dinero. Aquí tengo 10 euros. Si yo digo, toma. Oh, gracias. ¿Es ley o evangelio? ¿Era que yo te mandé a hacer algo o era un regalo y simplemente te dije, toma y recibiste? Depende si puedo quedarme los 10 euros o no. No, quiero que me devuelves. Pero creo que esta es la confusión también. Jesús dice, bautízate. Y nosotros entonces respondemos diciendo, bueno, eso es la ley, no es fe. Pero es un regalo. El bautismo es un regalo, un acto de Dios. Es un instrumento a través de la iglesia, a través de aquel que te bautiza. Pero no es nosotros cumpliendo una ley. Es más bien nosotros recibiendo un regalo. Es una invitación, más que un mandamiento. Es una invitación para recibir un regalo, como el dinero, ¿cierto? Entonces el Señor nos invita a recibir el don del bautismo. Y bueno, volviendo a nuestro tema anterior, creo que la diferencia que necesitamos hacer es dónde fue ganada la salvación y dónde es entregada la salvación. Porque es ganada en la cruz por el sacrificio de Cristo, pero no nos sirve de nada ir a la cruz. No nos sirve de nada ni siquiera tener un pedazo de la cruz de Cristo. Ahora, a través de la palabra de Dios que es predicada, ¿verdad? A través del bautismo, a través de la Santa Cena, recibimos lo que Jesús ganó en la cruz. Y ahora que te di ese dinero, lo tienes, ¿verdad? Por medio del acto de dártelo, lo tienes y lo retienes. Pero yo creo que la segunda pregunta que tiene la persona que nos mandó esas preguntas nos va a ayudar a profundizar más. So, vamos a escuchar la segunda. Mira qué generoso. Ok, debe ser esta. Ups. Suponiendo que aceptamos que el bautismo salva, aún así, una de las condiciones para que eso entre en efecto es que la persona tiene que creer. Así que, ¿cómo es que entonces bautizan a niños o a bebés si esa parte de creer los niños no la pueden realizar? Ok, so escuchaste la pregunta. Suponiendo que aunque te dije que toma y tomaste, hay que creer para tener el beneficio de bautismo. Y bautizamos, los luteranos bautizamos niños o bebés y también personas con condiciones mentales o personas que no son muy, no sé la palabra. ¿Cómo podemos hacer esto si no pueden creer? Bueno, nuevamente allí necesitamos comenzar exponiendo cuáles son las suposiciones, ¿verdad? Creer es una obra nuestra, es una habilidad que tenemos, es una facultad mental. ¿Qué es creer? Para entonces poder decir si un niño puede hacerlo o no puede hacerlo. Si yo pienso que el creer es una facultad, ¿verdad?, mental que tiene que ver con el intelecto, entonces va a haber un problema porque un niño no va a poder hacerlo
ni personas con discapacidades tampoco. La dificultad está es que si ellos no pueden creer, porque es una, ¿verdad?, facultad intelectual, entonces, ¿son salvos? ¿No son salvos? Ahí entra la incertidumbre. ¿Qué piensas? Bueno, aquí tenemos el centro de la pregunta de nuevo, ¿verdad? Si es la capacidad de creer algo intelectual o, como dice en Romanos, un regalo del Espíritu Santo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo creo que tenemos un ejemplo bien claro en Lucas capítulo 2, o quizás 1, cuando María, embarazada con Jesús, visita a Elizabeth, que está embarazada con Juan el Bautista, y ahí veamos que ni siquiera han nacido. So, no están hablando, no están escribiendo ensayos teológicos. Y el texto dice que Juan salta en el vientre lleno del Espíritu Santo al oír la voz de María, al oír la madre de su Señor. Quiere decir que Juan el Bautista ya desde el vientre tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da la fe. Juan tiene fe. Ahora, podemos distinguir entre el entendimiento profundo de algo y la fe. Si nosotros queremos distinguir, te puedo preguntar, ¿entiendes la Santísima Trinidad, la doctrina de la Trinidad? No. No. Lo siento. ¿Puedes confesar la doctrina de la Santísima Trinidad? Sí. Sí. ¿Crees en la Trinidad? Sí. Sí. Si vamos a poner una línea, ¿dónde lo ponemos? ¿En qué momento lo entiende lo suficiente para que sea fe de verdad? La Biblia no hace tanta distinción, ¿verdad? Nos muestra que la fe es un regalo del Espíritu Santo que lo obra cuando y donde quiere y opera a través de su palabra y a través de los medios que Él ha instituido. Claro, como ha dicho en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Creo que es muy importante tener eso en cuenta. También creo que la Biblia nos enseña de que la fe tiene que ver más con confianza que con capacidad intelectual. Y todos sabemos que un niño puede confiar. Un niño sabe, un bebé sabe cuándo está en los brazos de su madre o su padre y cuándo un extraño lo está sosteniendo. Entonces, confianza como tal, un niño puede sentir. Pero especialmente me gusta mucho hablar de este tema en relación a Marcos 9, cuando traen a Jesús, el joven que estaba, ¿verdad?, poseído, y el padre le pide al Señor, mira, si puedes sacar el demonio que oprime a mi hijo. Y Jesús le pregunta, ¿crees? Y él dice, ¿verdad?, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, ¿cómo es esto? Cree, pero no cree. Entonces lo que nos muestra esto es que por nosotros mismos, por nuestra facultad, no podemos creer. No importa si es un niño o si es un adulto, no podemos creer. Necesita ser Dios quien cree la fe, así como creó en el principio por el poder de su palabra, esta confianza en sus promesas. Sí, además algo que en el mismo Marcos y tenemos en todos los sinópticos, cuando Jesús bendice a los niños y Jesús le dice a los adultos, primero que no lo prohíbes a que acerquen a mí los niños, pero Jesús da de entender, si hay una sorpresa, es que los adultos se pueden salvar, no es que los niños se pueden salvar. Los niños son los profesionales en creer. Los adultos le cuesta. En cierto sentido, yo de vez en cuando digo que cada bautismo es un bautismo infantil. No hay otro tipo de bautismo. Es el modelo bautismal, es el bautismo de niños. Uh-huh. Y entonces la pregunta que debemos hacer ¿es posible que un adulto sea bautizado? Y bueno, quizás como dice Jesús, bueno, como un rico que se salva, ¿verdad? Uh-huh. Que a través del ojo de la aguja es más difícil
pero milagrosamente aún así hay adultos que llegan a tener la fe. Pero yo creo que tenemos siempre la cosa cabeza abajo. Totalmente. Y dejar a los niños fuera del bautismo es dejarlos fuera de la promesa. Como por ejemplo, ¿verdad? Marcos 16:16, que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una promesa bien clara. ¿Qué va a pasar con los niños entonces si no tienen fe, si no pueden creer, si no pueden ser bautizados? Yo como padre, ¿cómo puedo estar seguro y con una conciencia tranquila si mi hijo, ¿verdad?, no está bautizado y no tengo certeza si él está en el cielo o no? Entonces crea una cantidad de incertidumbres que no deben estar allí, pero es porque asumimos el bautismo como una obra. Ahora, si ampliamos un poco más, ¿verdad?, la conversación, involucramos al Antiguo Testamento, ¿cómo puedes creer si Dios, ¿verdad?, hizo parte de su pueblo a los niños por medio de la circuncisión? ¿No los va a hacer ahora en el Nuevo Testamento? Sí, ahora que, es menos. Exacto, que el apóstol Pablo dice que es mucho más brillante, mucho más claro, que lo que estaba antes era solamente una sombra de lo que estaba viniendo en Cristo. Pedro en su sermón de Pentecostés dice sobre el bautismo: esta promesa es para ustedes y para sus hijos, para los que están cerca y los que están lejos. Es decir, antes era solamente para los judíos, los varones judíos a las 8 días, y ahora es para todos, como Mateo 28, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo discípulos. Que no hay límite, es todo el mundo incluido. Es una inclusión radical del evangelio. Totalmente. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que quiere salvar a todos, que murió por todos, ¿no? Como nos enseña Juan 3:16. De verdad, de esta manera amó Dios al mundo, que dio su vida por todos. Y la forma en cómo Él nos entrega este perdón, esta salvación, esta vida nueva es también a través del bautismo. Yo creo que hay otro punto más que ayuda mucho con la pregunta, que es importante. El hecho de que los niños necesitan el bautismo. Niños mueren. Son pecadores. La paga del pecado es la muerte. Y si pueden si pueden recibir el cheque, entonces han hecho el trabajo. Hay una doctrina que ha entrado, que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, que viene de la nada, que los niños son inocentes y no necesitan el bautismo porque hasta los 12 años no son culpables de pecado. La Biblia no habla así. Y yo creo que muchos que atacando el bautismo infantil han aceptado esta doctrina que no viene de la nada, de la edad de la contabilidad. Y yo animo a cualquiera que está luchando con este tema a analizar esta doctrina, de dónde vino y si es bíblico o no. Y cuando ves que no, te vas a entender mejor toda la conversación del bautismo infantil. Es así, ¿verdad? Y bueno, hacemos bien en escuchar al salmista, ¿verdad? Al rey David. En pecado me concibió mi madre. No creo que él estaba hablando su caso particular, sino el de todos nosotros, ¿verdad? Romanos 3, por cuanto todos pecaron, no solamente los adultos pecaron, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos a Cristo, y la buena noticia es que Cristo viene por todos y que Jesús quiere salvar a todos. No hay tal cosa como una, ¿verdad?, expiación limitada. Él murió por todos, incluyendo los niños, a quienes Él ama e invita a venir junto con Él. Y incluyendo a ti. El bautismo es para ti, para los que están cerca, los que están lejos, y también para sus hijos. Y si quieres saber más del bautismo, o si tienes hijos que quieres bautizar, habla con nosotros y vamos a ver cómo podemos conectarte a una iglesia luterana cerca donde pueden recibir el don del santo bautismo en Jesús. Excelente. Si quieres entonces que tus hijos, ¿verdad?, tengan la certeza y la seguridad de ser hijos de Dios, perdonados, amados en Cristo, ven a nuestras iglesias en Bayamón, en Ponce, ¿verdad?, en Mayagüez, o conéctate a nuestra página web,
Sí, por supuesto también si estás en los Estados Unidos o estás en Latinoamérica o cualquier parte del mundo, escríbenos y vamos a buscarte un lugar donde puedas recibir estos dones de Dios. Muchas gracias por escucharnos. Bye bye.